A continuación, presentamos en el ámbito de educación a la expositora doctora María Felisa Palacios Macay. La doctora Palacios Macay es cirujano dentista y especialista en odontopediatría de la Universidad de Concepción, Chile. Recibió el grado de magíster en investigación médica, mención en telesalud, en la Universidad de Calgary, Canadá. Posee el grado de doctora en ciencias médicas, mención en educación médica en la Universidad de Calgary, Canadá. Actualmente es directora del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, CIED, en la Universidad Santo Tomás, Chile. Además, es conferencista internacional. Hoy, en el 7º Encuentro Internacional de Académicas Sin Fronteras, nos presenta el tema El legado de la pandemia en la educación superior, un motor de cambio. La reciente pandemia nos ha golpeado fuertemente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación. Hemos tenido que adaptarnos con gran esfuerzo a nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, y si bien hemos avanzado muchísimo, aún nos queda mucho camino por recorrer. En este contexto es que quisiera invitarlos a reflexionar un poco sobre las oportunidades que nos ha presentado la pandemia, que en mi opinión ha funcionado como un verdadero motor de cambio. Yo creo que lo más notable de la pandemia ha sido que nos ha obligado a revisar críticamente el trabajo que hasta ahora veníamos realizando como docentes. Y esta transición forzada de la educación al ambiente virtual nos ha obligado a mirar nuevas estrategias que tienen el potencial de mejorar sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje y, como consecuencia, mejorar la calidad de la educación. Un muy buen ejemplo de estas estrategias son los escenarios virtuales. Por lo mucho que pueden aportar, los escogí hoy como tema central de esta presentación, y además quisiera compartir algo de esta información sobre los escenarios con ustedes, porque si bien existen desde mucho antes de la pandemia, han sido escasamente utilizados en Latinoamérica. Antes de entrar de lleno en el tema de escenarios virtuales, yo creo que es importante entender un poco el contexto en el que se han desarrollado. En las últimas décadas han ocurrido grandes cambios en la educación superior, y probablemente el más importante es la creciente adopción de mallas curriculares basadas en competencias. Este modelo educativo ha puesto al estudiante al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se ha centrado en los resultados en lugar de los antiguos objetivos educacionales. Es decir, una de las principales preocupaciones de la academia es que los estudiantes adquieran las competencias que declaramos en sus perfiles de egreso. Estos cambios han acentuado además la responsabilidad social de las instituciones de educación superior, ya que son ellas las encargadas de certificar la adquisición de esas competencias. La incorporación de las TICs al proceso educativo ha revolucionado también la educación superior, ya que han sido instrumentales en el aprendizaje de los estudiantes y han sido las verdaderas protagonistas de la educación en estos tiempos de pandemia. Históricamente, las instituciones de educación superior se han visto enfrentadas a grandes desafíos, entre otros, por nombrar algunos solamente, entregar a la sociedad profesionales competentes que sean capaces de adaptarse y de responder a las necesidades del medio, demostrando en todo momento altos estándares éticos en el ejercicio de su profesión. Además, ¿no es cierto?, deben preparar a los estudiantes para desempeñarse en ambientes de trabajo cada vez más competitivos, deben cubrir grandes cantidades de contenido en un tiempo reducido, entregar oportunidades de práctica, adaptarse a un nuevo tipo de estudiante que aprende totalmente distinto a como aprendimos muchos de nosotros, y atender una gran variedad de necesidades de estudiantes muy diversos. La reciente pandemia ha sumado nuevos desafíos a esta larga lista histórica, y uno de los que más energía nos ha consumido es asegurar la continuidad de la educación. Hemos puesto además especial atención a la calidad, ya que sabemos que impacta directamente al logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto muy importante de la calidad tiene que ver con la oferta pertinente de oportunidades de práctica, y es en este punto donde hemos tenido serias limitaciones en estos tiempos de pandemia. Si realizar actividades prácticas en este momento y tal vez por largo tiempo no es una posibilidad, ¿cómo podemos entonces avanzar hacia el logro de todos los resultados de aprendizaje en un contexto muchas veces de cuarentena obligatoria?
Para enfrentar estos distintos desafíos que presenta la educación superior, las instituciones se han concentrado en desarrollar una oferta educativa basada en experiencias educacionales que han sido centradas en el estudiante. Además, en la utilización de metodologías de aprendizaje activo participativo, la entrega al estudiante de múltiples oportunidades de aplicación práctica de lo aprendido, evaluación para el aprendizaje, etc. Hemos utilizado además muchas metodologías de simulación y además la introducción de las tecnologías de información ha ayudado montones a mejorar la calidad de la educación y a enfrentar muchos de estos desafíos de la educación superior. Y de verdad que las TICs han sido básicamente las estrellas en tiempos de pandemia. Bueno, como no todo esto es tan negativo, tratemos de buscar la mitad llena del vaso. ¿Y cuál es la buena noticia? Los escenarios virtuales. Dentro de este difícil panorama que nos ha presentado la pandemia, han surgido innovadoras soluciones como estos escenarios que, pese a que están en existencia hace un montón de tiempo, no habían sido adoptados con la rapidez que amerita su gran potencial. ¿Qué son los escenarios virtuales? Los escenarios virtuales son una forma de simulación mediada por la tecnología que facilita el aprendizaje activo mediante la reproducción de un problema o una situación de la vida real cuya solución requiere de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Estos escenarios son creados por los propios docentes utilizando distintas plataformas electrónicas que están disponibles en el mercado. Open Labyrinth es una de ellas, por ejemplo, es una plataforma gratuita que ha sido utilizada en distintos idiomas y por distintas disciplinas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior. Y también se me olvidaba Geniali, también una plataforma fantástica y voy a mostrar, espero poder mostrar un pequeño video ocupando Geniali. Los escenarios virtuales nos permiten utilizar todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que mencioné anteriormente y muchas más. Permiten, por ejemplo, exponer al estudiante a situaciones complejas que difícilmente podrían manejar un estudiante en un ambiente de práctica real, o situaciones, por ejemplo, poco frecuentes. Les permiten además recibir retroalimentación inmediata sobre sus acciones, lo que facilita el aprendizaje, y les entregan a los estudiantes además oportunidades de aprendizaje significativo en un ambiente que es muy controlado y seguro, lo que les va dando obviamente mayor seguridad en la práctica de su disciplina antes de enfrentarse a situaciones de la vida real. Una de las características más atractivas de los escenarios virtuales y que les da más valor como estrategia de enseñanza-aprendizaje es la capacidad enorme que tienen para potenciar habilidades que son clave para el desarrollo de competencias profesionales. Por ejemplo, el razonamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el manejo de la incertidumbre y el diagnóstico clínico en el caso de las carreras de la salud. Los escenarios virtuales pueden tomar muchas formas y construirse en base a diversos modelos. Por ejemplo, podemos diseñar escenarios virtuales para ser trabajados en forma individual o grupal, potenciando distintos tipos de aprendizaje según sea el caso. Existe evidencia, por ejemplo, de que los escenarios virtuales que son trabajados en forma individual tienen un impacto muy positivo en la retención de conocimientos, cuando uno los compara con resultados de las clases didácticas, por ejemplo. De la misma forma, los escenarios virtuales diseñados para trabajo grupal potencian la co-construcción de conocimiento al permitir intercambio de perspectivas y experiencias previas y observaciones por parte de los estudiantes. Veamos ahora algunos ejemplos que son muy entretenidos de cómo se pueden usar los escenarios virtuales en educación. La gamificación, por ejemplo, que es una técnica de aprendizaje que utiliza los juegos en el ámbito educativo profesional, se ha virtualizado a la forma de escenarios, como muestra el ejemplo de esta lámina. Este se trata de un juego para estudiantes de leyes que les permite involucrarse en una corte virtual y seguir un proceso judicial. El estudiante en este caso parte seleccionando un abogado de un menú en que tiene varios abogados y puede seleccionar de un pool de casos. En este caso, por ejemplo, puede tener como tarea defender un caso que ha llegado hasta la Corte Suprema.
Y tal como se le explica al estudiante, aunque el juego se base en casos reales, el resultado va a depender de las acciones que vaya realizando el estudiante a medida que va avanzando. Y al final, una vez que concluya su trabajo en el caso, podrá conocer quién ganó y cómo votaron los jueces en la vida real. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de escenarios virtuales con los pacientes los pacientes virtuales, que son probablemente los escenarios virtuales más utilizados en educación superior. Los pacientes virtuales son una simulación computacional interactiva de escenarios clínicos de la vida real que han sido creados con el propósito de realizar un entrenamiento o educación o evaluación en salud y medicina. Estos escenarios presentan al estudiante datos médicos de pacientes reales, por ejemplo, que son obviamente anonimizados, como por ejemplo puede ser la historia médica, resultados de exámenes de laboratorio o imagenología, hallazgos del examen físico, etc. Y el trabajo de los estudiantes con estos pacientes consiste en imitar el rol de un profesional de salud para realizar alguna acción que sea propia de la profesión. Por ejemplo, pueden, en el caso de medicina, obtener una historia clínica, pedir exámenes clínicos, hacer un diagnóstico, tomar una decisión terapéutica, etc. Ahora voy a intentar mostrarles un video de YouTube donde aparece un paciente virtual. Esto está en inglés, pero no se preocupen por eso porque yo creo que igual se entiende en el fondo lo que quiero tratar de mostrar, que es cómo se ve un paciente virtual a los ojos de un estudiante. Hi, my name is Sage. I'm 14 years old. I don't feel good. I hope you can help me. In this case study, you will interact with Sage. Her mother has brought her to the ER, and you will be recording her presenting symptoms, asking her additional questions via options on the screen, and making diagnostic choices. Follow the directions on the screen when you are making your choices to progress in the scenario. You will be given feedback surrounding the selections made in order to... Entonces aquí se le pide al estudiante que registre información sobre los síntomas que tiene Sage, esta paciente, y luego se le pide que haga un diagnóstico. Y va a ir recibiendo feedback a medida que vaya avanzando en las distintas etapas del support the caso. development of clinical reasoning and application of pathophysiological knowledge relative to a clinical case study. My stomach hurts, I feel queasy, and I've been throwing up for over the last 2 weeks. My mom has tried to give me some drugstore stuff to make me feel better, but nothing is helping. There are other kids at school who've had a stomach bug, but they've all gotten better, but I haven't. Can you help me? El estudiante entonces selecciona una Read through opción the y se notes le da that you took feedback. following your physical assessment and the lab outcomes before continuing. Use the scroll bar on the right side of the viewing pane to see the complete set of findings. Aquí se le presentan exámenes de laboratorio, resultados de exámenes de laboratorio, y se le pide hacer un segundo diagnóstico. Volvemos a la presentación. Bueno, eso era un paciente virtual. Los pacientes virtuales son sumamente interesantes y permiten, como les comentaba, al estudiante practicar en un ambiente seguro y controlado, sin dañar a los pacientes, trabajar en escenarios complejos, etc. Y muy importante, identificar brechas en su conocimiento y necesidades de aprendizaje. Esto además les permite a los estudiantes almacenar un montón de información de distintos casos y al almacenar estos esquemas de información le permiten recordar presentaciones clínicas anteriores, lo que facilita su capacidad diagnóstica. Entonces pueden ir transformándose poco a poco en expertos en un periodo mucho más corto de tiempo. Un último ejemplo que quisiera mostrarles son las salas de escape o escape rooms, así las van a encontrar en la literatura y en los videos. Estas salas son muy populares en formato presencial como juegos para adultos. En este juego, un grupo de personas se encierra con llave en alguna sala de la que tiene que escapar en un tiempo limitado. Y para poder escapar se debe trabajar en equipo descifrando acertijos y encontrando claves que finalmente los llevan a encontrar una llave que abre una puerta y les permite escapar de esta sala.
Los estudiantes estos juegos, perdón, se han virtualizado y son muy populares ahora en países desarrollados como herramientas de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes se conectan y trabajan en grupos aplicando conocimientos que aprendieron en clase, ¿no es cierto?, para ir descifrando claves que los van llevando a conseguir los objetivos del juego. Hay mucha evidencia científica de lo mucho que sirven este tipo de escenarios virtuales que son las salas de escape. Sirven, por ejemplo, para desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, de pensamiento crítico y creativo, etc. En términos generales, tanto los escenarios como los pacientes virtuales se pueden utilizar en muchas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a mirar ahora aquí, a ver si puedo mostrarles en este video. Este lo voy a tener que adelantar un poquitito porque es un poco largo. Muy útiles. Os voy a poner algunos ejemplos de algunos genes. Vale, pues esto sería, por ejemplo, es consumo, pues en este caso, el tipo de células del sistema nervioso, y tienes aquí la parte que favorece mucho en estos momentos el estudio autónomo por parte del alumno. En cuanto a gamificación, os recomiendo la herramienta de Escape Room o Breakout, que tiene Geniali, que además tiene como 4 plantillas diferentes en el modo libre o gratuito. Y bueno, por ejemplo, esta es una que he utilizado con mis alumnos de repaso de la asignatura. Entonces, como veis, he cambiado las imágenes de la plantilla que me ofrecía Geniali, he puesto imágenes de la universidad y aquí se le plantea una serie de retos. Pues ellos, cuando entran en el reto, si saben contestar a esta pregunta, acertarán, pues en este caso, en qué casilla tenemos escondida la llave para entrar al laboratorio de biomedicina. Y cuando entran al laboratorio van a encontrar otra serie de preguntas que tienen que ir contestando. Y cuando superan cada uno de los retos, que puede incluir 3 o 4 preguntas, las que pongáis, pues llegarían al reto final para deducir la clave. Imaginad que esa clave es llegar después a un cuestionario del Google Phone o del aula virtual, donde ya realizan un examen que se iba para evaluación, un examen que se iba para nota. Bueno, como veis, esto es una aplicación bastante útil, es muy intuitiva, es fácil de utilizar y bueno, os recomiendo que aprovechéis estos días para cacharrear con ella. Si necesitas alguna ayuda. Bueno, ahí teníamos las interesantes salas de escape. Esas salas de escape que les mostré fueron hechas utilizando la plataforma Geniali, que como les comentaba es libre de costo, no necesita uno comprar una licencia. Bueno, son sumamente útiles los escenarios virtuales y se pueden utilizar tanto como herramienta de apoyo a la docencia presencial, semipresencial y online, o como estrategia de evaluación para el aprendizaje, como complemento de una batería de evaluaciones utilizadas para la certificación de competencias profesionales y también, obviamente, como facilitadores del desarrollo de distintas habilidades, como comentábamos anteriormente. Y finalmente, para terminar, quisiera destacar algunos puntos que considero especialmente importantes de la presentación. Si bien ninguna actividad de simulación reemplaza la práctica real, los escenarios virtuales pueden contribuir a disminuir la brecha que hoy existe en cuanto al acceso de los estudiantes a las actividades prácticas en presencialidad, ¿no es cierto? Los principios pedagógicos aplicados al diseño de los escenarios virtuales son muchísimo más importantes que la tecnología que se utilice para desarrollarlo. Recuerden siempre que la tecnología es solo un medio para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, jamás es un fin. El desarrollo exitoso de los escenarios virtuales requiere de una adecuada formación docente y de mucha práctica. Queda muchísimo por investigar sobre el proceso cognitivo involucrado en el desarrollo de competencias profesionales a través de los escenarios virtuales, por lo que tenemos mucho trabajo por hacer para poder aportar a la evidencia científica y poder nosotros generar evidencia de mejores prácticas educacionales para la educación superior. Tenemos una tremenda oportunidad de contribuir a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes siempre y cuando utilicemos adecuadamente la tecnología. Y yo los invito a no dejar pasar esta oportunidad.